amamos la enseñanza y uno se familiariza con las prácticas que tiene que realizar en sí mismo. Y eso nos facilita en algunas ocasiones el compartir temas esotéricos como el de esta noche, ¿no? Que es acerca de la alquimia sexual. Alquimia es una palabra que nos remonta a la Edad Media. Nos imaginamos aquel nigromante, ¿verdad? Mago, hechicero, manipulando elementos químicos, tratando de convertir el plomo en oro. Eso era lo que buscaba el antiguo alquimista. Buscaba adquirir, encontrar la piedra filosofal. El alquimista. El teurgo, el mago, el nigromante, buscaba crear el homúnculo. El homúnculo era un ser con poderes divinos, puesto que era de naturaleza edénica, que lo podía crear a través de un atanor. En ese atanor, a alta temperatura, en ese hornillo, se debería de filtrar 7 veces mercurio a través de 7 finas capas de arena, recuperarlo y volverlo a cocer y recocer y filtrar, sellar bien esa panela, y ya posteriormente podríamos ver el resultado del nacimiento del homúnculo. Un ser fantasmal, individual, que obedecería al mago y haría milagros con ello. Yo cuando tenía 13 años conocí esa clave, pero en aspectos oculto. O sea, no pude entenderlo, yo lo leía. ¿Y por qué? ¿Cómo se hace eso? Tiene una base de 3 pies, se colocan las capas de arena, se le pone el fuego, se calienta con el fuelle, hay que elevar la temperatura, filtrar 7 veces el mercurio y volverlo a hacer escritos con tinta celeste. Dice, ¿cómo se puede hacer todo eso en casa? ¿Cómo? Y nunca entendí la clase, nunca, pues no tenía la ciencia. Ese homúnculo del que se está hablando, ese es el niño de oro de la alquimia. Ese plomo que el alquimista busca transformar en oro, es el plomo de la personalidad. Esto, la dormidez de la conciencia, el mundo de lo conocido, el dogma, etc., dando paso al ser, a la luz espiritual, con la fabricación implícita de los cuerpos solares. O sea, el convertir en plomo en oro no es nada más decir, despertar la conciencia, no. Porque alguien puede trabajar por el despertar de la conciencia, pero no está naciendo. Alguien puede trabajar por el nacer y no por el despertar de la conciencia. Una persona puede sacrificarse por la humanidad y no nacer y no morir. Y eso no nos conduce a la liberación final. Así, alquimia es una palabra que proviene del antiguo Egipto. Viene de alquem. Alquem en egipcio significa tierra negra. Es esa tierra negra que tenemos que trabajar. Es la tierra más oscura de nuestro cuerpo. ¿Cuál es esa parte donde la tierra de nuestro cuerpo cambia de color y se torna oscura? En los genitales, los órganos sexuales del hombre y de la mujer. Esa es la tierra que tenemos que labrar. Esa es la tierra que tenemos que purificar, santificar. Es la piedra que desecharon los infrasexuales. Es la piedra que aquel dijo, eso no tiene nada que ver con la espiritualidad. Eso es para el placer bestial. Eso es para la indiferencia monástica. Eso es excluyente de Dios. Y no, resulta que esa piedra que desecharon los edificadores del templo, pues esa es la base. Es la piedra filosofal, que en un origen, pues es una piedra rústica, que hay que labrar, hay que pulir y atravesar los diferentes colores de la alquimia, esos colores de purificación. De este modo, nuestro trabajo como matrimonios gnósticos es precisamente el trabajo alquímico para poder penetrar en la gran obra. Hay por allí muchas confusiones en torno al trabajo alquímico.
Hay muchas formas de entenderlo. Originalmente, simplemente se decía, introducir el miembro viril en la vagina femenina y retirarse sin derramar el semen. Esencialmente, ese es el trabajo alquimista. Esencialmente eso es. Sin embargo, se nos invita, de acuerdo a la experiencia de los grandes iluminados alquimistas, que hay que santificar el rito de Roma o el sacramento de Roma. ¿Qué es Roma? El sacramento del amor, del connubio sexual. Hueso sacro, mente, mente sacro, sacramento. Esos bautismos que hay que vivir en nuestro interior a través del agua y del fuego. Lo cual significa que en una forma muy rústica, muy burda, diríamos tosca, pues como esa piedra, cuando no está burilada, esa piedra tosca, que no tiene la forma cúbica perfecta, pues entonces aplicaría perfectamente la introducción del miembro viril y retirarlo sin derramar el semen. Y mucho hermano se encuentra apenas en esa fase del trabajo alquímico, simplemente obedeciendo al anhelo u obedeciendo a la búsqueda del placer y la satisfacción, pues la introducción del miembro viril en la vagina, en la vulva femenina, y retirarlo sin derramar el semen. Pero debemos de refinar el sacramento de Roma. ¿Qué significa esto? Como nos dice el Sagrado Rito, hay grados y grados. ¿Cierto, no? De tal modo que el trabajo de alquimia sexual puede evolucionar maravillosamente desde esa introducción del miembro viril y retirarlo sin derramar el semen hasta el misterio del áureo florecer y la eliminación budista. Es todo un proceso. Es muy diferente esta vivencia de la alquimia sexual a la vivencia rústica e inicial de la alquimia sexual, del alquimista gnóstico. Por eso es que en la iglesia observamos nosotros vestiduras eclesiásticas. La túnica del padre generalmente es una vestidura negra. Para ciertas fiestas, porque cada fiesta simboliza un proceso iniciático alquimista, se van transmutando ese color negro en otras notas. Y del mismo modo, de un grado eclesiástico a otro, a cardenal, a obispo, etc., también van siendo otros los colores que se utilizan y que simbolizan los refinamientos del trabajo con ese sacramento de Roma, con el sacramento de la alquimia sexual, que los antiguos sacerdotes conocían y sabían perfectamente. Entonces, hablar de alquimia sexual es hablar de una experiencia. Hablar de alquimia sexual es hablar de nuestro refinamiento, de la forma en que lo comprendemos y entendemos. Claro que aquel que está limitado en su anhelo, aquel que está limitado en su progreso, desde esa perspectiva transmite el arcano AZF. Por lo tanto, si nosotros refinamos continuamente el trabajo con el magisterio del amor, con ese magisterio del fuego, pues también del mismo modo se refina el arcano AZF y se enseña y se expresa en otro nivel. Así nosotros vemos cómo en la obra de nuestro avatar Asamelón Beor existe toda una maravillosa guía esotérica en la cual se nos va develando el arcano AZF. El día de hoy debemos de evolucionar, desarrollar, reevolucionar el conocimiento alquimista en nuestro interior. ¿Por qué? Porque por allí está el caso de muchos hermanos que, por ejemplo, hablan de la alquimia, pero simplemente ellos llevan a una pareja gnóstica al santo matrimonio y les dicen, bueno, el primer mes ustedes se dormirán con su ropa del día.
Así dormirán el primer mes. Para el segundo mes ya podrá haber besos y caricias. Para el tercer mes ya besos y caricias sin ropa. Para el cuarto mes, ir preparando a la mujer para la penetración. Para el quinto mes, pues ya se podrá insertar el miembro viril en la vulva femenina, sin movimiento 15 minutos, los mantras y ya. Y no pase de eso porque puede caer. Y es tristísimo comprender, ver, atestiguar cómo el misionero gnóstico en muchas ocasiones es el que deforma el arcano, es el que lo cambia, porque el conocimiento alquimista es para verdaderas hembras y para verdaderos machos. Por eso es que el gallo es un símbolo del trabajo alquimista, representa la potencia sexual. El gnóstico venera la potencia sexual, la reconoce, la admira, la propaga con su verbo mágico, con su poder. Los frutos del magisterio del fuego. De tal manera que hablar del arcano ZF nos lleva a pensar en un proceso. Dicho proceso podríamos llegar nosotros a enumerarlo. Podríamos llegar nosotros a decir, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4. Y efectivamente es lo que vamos a realizar el día de hoy. Vamos nosotros a enumerar un proceso alquimista en base a nuestra comprensión particular del arcano. Pero todos ustedes deben de refinar el sacramento de Roma. Porque entonces, si se hace aspiracional lo que nosotros hemos comprendido como el arcano, sería estancarnos desde antes de comenzar con dicha obra alquímica. Nosotros solamente vamos a compartir nuestra experiencia alquimista. Y eso sería todo. Ustedes deben de indagar, ir más allá, desarrollarlo a través de la literatura que el maestro Samael nos ha entregado. Por ejemplo, nosotros bien podemos y debemos entender y respetar que la práctica del arcano AZF obedece a ciertas reglas. Tenemos nosotros que estar dentro de un camino recto en nuestra conducta sexual. Todo hombre y toda mujer que trabaje el arcano AZF con más de una persona que tiene 2 parejas está cometiendo un terrible delito. De este modo, en lugar de nacer como ángel, se nace como demonio, ya que el yo también se solariza. El yo se carga también de esas fuerzas tremendas de la energía sexual y surge el cinismo y el bribón intelectual dentro del camino de la gnosis. Debemos de entender que el arcano ZF no es para corromper, no es para seducir, no es para casarse rápido, no es para desear la mujer del prójimo. El arcano ZF es para regenerar nuestro propio interior y purificarlo y refinarlo a través del trabajo psicológico y la eliminación del ego animal. Hablar del arcano ZF sin hablar de amor, sin hablar de ternura, de dulzura, de pureza, de santidad, pues equivaldría a echar por la borda una oportunidad maravillosa para nosotros mismos y nuestro ser. Mucho hermano pues conoce el arcano y lo único que cambia de su acto sexual profano al alquímico es no derramar la energía. Pero sus palabras, sus caricias, la forma de buscar el connubio amoroso, continúa siendo el mismo. Entonces, ¿dónde está el refinamiento amoroso? ¿Dónde está la purificación del sacramento de Roma? ¿Cómo podemos comenzar este trabajo alquimista si no hemos transformado nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, para que cambie la forma de actuar, para que cambien y se transformen
las sensaciones instintivas, los funcionalismos del centro sexual, los funcionalismos motrices, los funcionalismos emocionales y los funcionalismos intelectuales en torno al sagrado sexo. De este modo, el iniciado gnóstico, el aspirante alquimista gnóstico, pues debe de practicar una purificación de sí mismo, cambiar su vieja forma de pensar, trabajar matando defectos, trabajar con su divina madre y comprender que el acto sexual es siempre una oportunidad de acercarse a Dios. Así, de este modo, pues nosotros tenemos que señalar también que debemos de respetar los ritmos de la madre naturaleza, los ritmos de la dama, los ritmos del varón. Hay hermanos, por ejemplo, que ellos en sus propias palabras lo dicen. Y entonces, cuando conocimos del arcano, nos lanzamos como locos a trabajar todos los días la alquimia sexual. Todos los días. Y el resultado fue los Hanasmusen que existen hoy en el gnosticismo universal. ¿Por qué? De inicio, la mujer no es un objeto, no es un escalón. La mujer no es algo que vamos a utilizar. A la mujer se le ama, a la mujer se le reverencia, a la mujer se le cultiva para el misterio del amor con la palabra dulce, con el ser responsable con nuestra esposa, con el ser responsable con nuestros hijos, practicar esa ternura, esa dulzura en el diario vivir como consecuencia de negarse a sí mismo, de trabajar sobre el yo. La mujer debe ser valorada en el hogar del asceta gnóstico. La mujer debe de revalorarse a sí misma. Y cuando la mujer está en un periodo de, ¿cómo decirlo? Digamos, que está indispuesta, y no me refiero al periodo menstrual, me refiero a que está indispuesta, de que a veces la mujer batalla tanto en la vida, a veces batalla tanto con el varón, batalla tanto con su familia, que a veces no tiene una disponibilidad para el acto sexual, y los ritmos de la madre natura se marcan en su cuerpo. No puede responder, no puede despertar el fuego erótico, en fin. Pero el varón que malversa los recursos vitales que le brinda la madre natura, a veces forza a la mujer, la obliga, porque él tiene que autorrealizarse, que porque él trabaja alquimia todos los días, y ese trabajo alquimista no sirve, porque es un trabajo que lo lleva a cabo la bestia, lo lleva el yo. Los ritmos tenemos que respetarlos. Tenemos que respetar a la mujer durante su periodo menstrual. Tenemos que respetar a la mujer durante el proceso de embarazo o sospecha del mismo. Tenemos nosotros que aprender que el trabajo alquímico no precisa de ser diario. Necesitamos calidad más que cantidad. Calidad de los más finos sentimientos del tú y del yo. Calidad de santidad y de dulzura. Más tampoco caeríamos en la negligencia de trabajar el arcano ZF una vez cada mes, una vez cada 15 días, una vez a la semana, 2, 3 veces por semana, 4 veces por semana. Es un tremendo ritmo alquímico que permite que los valores vitales de la pareja pues se restituyan, se armonicen, que el antimonio fije los elementos de oro en el cuerpo, los gérmenes que hay que trabajar en nuestro interior, que las sales zodiacales pues logren irse fijando en la garganta del iniciado, etcétera, etcétera. Recuerden que las dos columnas no deben de estar tan cerca que no pase la luz del sol, ni tan alejadas. Debe de haber un equilibrio. Tenemos que aprender
a que el erotismo siempre exista en la pareja, la atracción sexual, que esa magnetización constante sea también producto del amor y la dulzura. Así, tenemos que respetar eso. No debemos nosotros profanar el sagrado arcano diciendo, bueno, pues ahora voy a cambiar de vaso porque conocí una mujer más joven. Eso es absurdo. Eso no debe de suceder. El hermano que cambia de vaso frecuentemente está en un error, está equivocado. Marcha por el camino del error para convertirse en un demonio. Así de sencillo. No hay de otra. Los sacerdotes gnósticos, pues bueno, la responsabilidad es mayor, ya que deben de trabajar con la doble liturgia de fuego. Es inconcebible un sacerdote que no posee fuego. Y es inconcebible un hombre que en el altar de Dios viviente, que es la mujer, no actúa como un sacerdote. Va de la mano. Es la misma devoción al altar del lumicial, es la misma devoción con la que el sacerdote gnóstico va a su mujer. Y el varón debe de llevar el látigo de la voluntad. Y la dama también. La dama también tiene sus enfrentamientos. La dama también tiene que luchar contra la caída sexual. La dama también tiene que luchar contra el exceso de entusiasmo. La dama también tiene que regular el ritmo de sus respiraciones. La mujer, la dama gnóstica, también tiene que luchar contra el exceso de confianza. La dama gnóstica también tiene que estar en alerta ante ciertas posturas sexuales que la pueden llevar a la caída. Lo mismo que el varón. Lamentablemente, todo el mundo le ha dado la importancia al varón. Y por ese motivo, el alquimista gnóstico no avanza, por soberbio, porque no respeta los ritmos de la dama gnóstica. ¿Comprenden? Así, la igualdad del hombre y la mujer ante la autorrealización es la misma. Es idéntica la posibilidad. Tan valiosos son los anhelos espirituales de la mujer como tan valiosos son los anhelos espirituales del varón. Que el varón sepa hablar por ser su naturaleza razonativa de manera más exacta que la mujer, no significa que pueda percibir en su corazón con la misma magnificencia que la dama gnóstica las eternas verdades espirituales. ¿Cuántas veces no la dama gnóstica acaba compartiéndole a su esposo lo que ella intuye? Mientras el hombre a través de la razón lo explica y lo entiende y cree que por eso es superior. Y en estos caminos el amor es lo que supera a la razón y al hombre. Así, nosotros tenemos que tener una idea clara de lo que debemos y podemos hacer durante la práctica del arcano AZF. Debemos de entender que los nacimientos siempre son en la oscuridad. Siempre. Ese proceso de los gametos sexuales unidos, ese proceso embrionario en el interior del cuerpo de la tierra femenina, pues es en un ambiente de total oscuridad, porque el sol es enemigo de los nacimientos, alquimistamente hablando. Por ese motivo es que el trabajo con el arcano AZF siempre se hace en ausencia del sol. Así. No se confundan, no se trata de aprovechar los eclipses, no se trata como aquellos que colocan cortinas negras y ya es de noche y quieren trabajar el arcano a todas horas. No, en ausencia de sol, o sea, horario nocturno. En este momento que son, ¿qué será? Como las 11 de la noche, por ejemplo, pues yo no veo que haya luz solar. Ya es un horario alquímico. ¿Comprenden? ¿Cómo dijiste que es enemigo del qué? De los nacimientos. Que el sol es enemigo de los nacimientos. Los nacimientos se dan en la oscuridad. Así como la tierra transmuta en su oscuridad interna para dar origen a los metales, piedras preciosas, etc. Ahí está la alquimia en la naturaleza.
¿Comprenden? Entonces, este proceso llamado alquimia, que todos tenemos que vivir, hay hermanos que mencionan, bueno, pues el arcano ZF se trabaja únicamente de noche, entre la 1 y 3 de la mañana. Allí están los hermanos esperando que sea la 1, la 1:30, y se quedan dormidos. Ya no trabajan con el mismo anhelo, ya no trabajaron, solo porque alguien les dijo que en cierto horario. No, es en ausencia solar, trabajo nocturno. ¿Hasta qué hora tendríamos para trabajar la alquimia en la mañana? Hasta el amanecer. Así, hasta el amanecer. Sin embargo, también el maestro Samael, en el libro El arte de vivir, Introducción a la Gnosis, ahí el maestro Samael nos habla de un horario de Venus. Ese horario de Venus es de 3 a 5 de la mañana. Y en ese horario cósmico, Venus inunda la atmósfera de la Tierra. Y el iniciado podría aprovechar esas sagradas influencias para entonces aprovecharlas en el rito del amor. Y eso nos habla también de disciplina esotérica, de voluntad, nos habla de colosos, nos habla de sacerdotisas, hierofantes, ¿verdad? Nosotros pues trabajaremos como nos parezca más conveniente dentro de la ley y el orden. Ahí les encargo que revisen Introducción a la Gnosis, donde se menciona ese horario de Venus. Recuerdo que es de 3 a 5. Por favor, lo van a verificar. No nos deben de creer mecánicamente todo lo que decimos. Así, el trabajo alquímico se fragua en la oscuridad. La alquimia también obedece a pausas magnéticas creadoras. Así como hay un sístole y un diástole, también el arcano ZF tiene sus pausas de creación, de recogimiento, de expansión, de disolución, de coagulación de fuerzas. Por lo tanto, el arcano ZF se puede trabajar con una separación de tiempo de 24 horas. Así. Más, esto también nos da a entender de que hay personas con ciertos ritmos, ¿no? No sé, recién casados, muchas cosas, una vida más relajada. Personas que deben de entender que es cada 24 horas el trabajo alquímico. Pero no es una obligación que sea diario. Así. Ahora bien, dentro de todo esto que estamos mencionando, pues hay que hablar de los preparativos alquímicos, que como señalábamos, o al menos nosotros siempre hemos dicho, y siempre lo he comentado con mi esposa, la preparación de la alquimia viene desde que uno se levanta en la mañana, de buen humor, en autoobservación, recuerdo de sí, con un trato amoroso y dulce hacia su pareja. Ahí comenzó la alquimia. Para nosotros, eso, así es. Pero enfocándonos en el aspecto práctico, enfocándonos en ese trabajo que es urgente e inaplazable. En ese trabajo, nosotros diríamos que tenemos primero que preparar los cuerpos para poder preparar también el ambiente. De este modo, un hogar gnóstico donde no hay luz, un hogar gnóstico donde no hay fuego, físico e interno, un hogar gnóstico donde no hay una atmósfera mística y espiritual en el aspecto físico e interno, pues tampoco es el lugar más dispuesto para motivar en nosotros la espiritualidad dentro del arcano. A mí me ha sorprendido mucho ir a hogares gnósticos muy pobres, muy humildes, tan limpios, tan resplandecientes de pureza, con flores recolectadas del camino, con aromas deliciosos en el hogar, y que me han ofrecido a veces la habitación del matrimonio,
¿Y qué ha entrado? Y santo Dios, los tonos de color violeta en la habitación, altar sobre la cabecera de la cama del matrimonio gnóstico, imágenes sagradas, aromas deliciosos, en la más absoluta pobreza, pero con una radiante belleza y espiritualidad. La espada del mago sacerdote frente a la cama, lista para conjurar a las potencias siniestras y a los poderes inferiores y para invocar las fuerzas de luz necesarias para el momento preciso. Cuando alguien es gnóstico se le nota. Cuando alguien es gnóstico hay que ir a preguntarle. Así de simple. Entonces, necesariamente tenemos que tener preparado ese ambiente. La dama gnóstica tiene que ejercitar su teurgia. La dama gnóstica tiene que mantener su hogar limpio, tiene que sahumar su recámara con copal, con canela, con azúcar. La mujer gnóstica tiene que aprender a orar, a que more el Espíritu Divino en ella misma, en su conciencia, en su hogar. Tener un hogar pulcro, limpio. El varón colaborar intensamente. El varón tiene que magnetizarse con su esposa en todas las áreas de la vida. Así como la mujer se magnetiza con el varón y le impulsa a luchar y en ocasiones hasta trabaja para poderlo sacar adelante, pues también el varón tiene que magnetizarse con su esposa, tiene que ayudar en los deberes. Una dama gnóstica extenuada, ¿acaso estará lista para el arcano? Pues de ningún modo. Hay que aliviar esa carga también, hay que equilibrarla, hay que compartirla. Así, la dama gnóstica también tiene que ser revolucionaria. Así como el gnóstico dice, yo cambio de trabajo o creo mi propio autoempleo, pero necesito más tiempo para dar la gnosis, para estudiar, etcétera, ganarme la vida. Pues también la dama gnóstica tiene que ser revolucionaria. La dama gnóstica no puede pasar todo el día recogiendo el desorden de los demás. La dama gnóstica no puede pasar todo el día al pendiente de la lavadora, hasta que acabe de lavar toda la casa, entonces voy a meditar, hasta que... No huyamos de nosotros mismos. Tenemos nosotros que crecer internamente y que esto se refleje externamente también. Así es como debemos de proceder. Así pues, ya que tenemos preparado el ambiente, la habitación, pues hay que tenerla preparada. Tener siempre un fuego en la habitación. Tener un altar. Tener en la habitación un vaso con agua. Un pan. Cuando vamos a trabajar con el arcano AZF. Colocar algunos inciensos. Entonces, también debemos de preparar el cuerpo físico. Así que ya hablamos de dos cosas, preparación del ambiente y preparación del cuerpo físico. Si gustan ir anotando, por favor, esos dos aspectos para que me pueda guiar durante esta charla que tenemos aquí con nuestros hermanos sacerdotes e Isis presentes. Así, nuestros cuerpos deben de estar debidamente preparados, limpios, higiénicos, si es posible, perfumados, de tal manera que toda esa abolición de limpieza, de santidad, de abluciones, pues nos preparen para que tengamos el ambiente propicio para este trabajo. La preparación del cuerpo físico implica incluso hasta lo que cenamos. Porque a veces el matrimonio tiene la ilusión de trabajar el arcano ZF, pero resulta que el varón, ¿verdad?, se chuta 20 salbotes, 4 tacos, 3 yucas, en fin. Y sucede que si tenemos la caldera del cuerpo saturada del proceso digestivo, pues ya el cuerpo no está apto para la alquimia. Ya no es posible. Vamos a pasar a la práctica alquimista y nos tomamos 1,5 litros de agua de un golpe, ya no vamos a poder trabajar con el arcano. Tenemos que ver todos esos aspectos. Si la dama gnóstica
vive en el hogar, se dedica a esas labores y siempre acaba extenuada, pues de repente que aprenda a tomar una pequeña siesta que le permita pues mantenerse en la posibilidad de responder afirmativamente a su pareja, pero siempre respetando los ritmos de la naturaleza y a sí misma como mujer. Por consiguiente, el varón, a lo mejor llegar al hogar, una cena ligera, una ducha, un reposo de 20 minutos, media hora, que se despeje, y entonces ya pueden comenzar con los procesos apropiados para dicho trabajo. Tenemos que ser inteligentes. La gente cuida eso para ir al gimnasio, ¿no? Comer una hora antes, tener precauciones, en fin. ¿Por qué no para el arcano? Ahí es donde vemos cómo el guardián del umbral, nuestro ego, se va amarrando el dedo desde antes y nos bloquea el arcano. Resulta que la dama gnóstica, el caballero gnóstico, están inspirados místicamente para el arcano. Y ese día surge el gimnasio psicológico. El preparativo es del ambiente, del cuerpo y de la psiquis. No podríamos excluir la psiquis. Y eso debe ser durante todo el día. Un matrimonio gnóstico que lleva 6, 8 meses sin discutir porque se niega a sí mismo, es una maravilla de transmutación. Es una maravilla de afinidad durante el arcano. Es una magnetización divina, intuitiva, de corazón a corazón durante el proceso alquimista. Así, después de que hemos tenido estos 3 elementos preparativos, entonces nosotros podemos comenzar con los procedimientos alquímicos. En este caso, primeramente, la pareja, ya sea ella, ya sea él, con una espada, una daga, un palo con una punta de clavo, al razón de espada, porque no siempre la economía nos permite tener una espada física, pues entonces, rogando la ayuda de las potencias superiores, entonces se pide, o se hace, mejor dicho, las conjuraciones. Se prepara ese ambiente a nivel espiritual. Paso número 4, conjuraciones. La conjuración de los 4, la conjuración de los 7 y, si es posible, con mucha inspiración divina para crear esa atmósfera espiritual para los maestros que vamos a invocar, la invocación del sabio Salomón. Así, ya que hemos hecho estas conjuraciones, ya que hemos hecho estas invocaciones, entonces haremos un siguiente paso, el número 5, que será una oración. Esta oración la haremos de rodillas. La haremos de rodillas. Allí nosotros tenemos que saber pedir. Brazos en aspas en el pecho, arrodillado el hombre y la mujer, de frente hacia su altar, de frente al oriente. Allí van a suplicar a su Dios interno, a su íntimo particular, que les asista en el proceso alquimista. Van a suplicar a su bendita madre Devi Kundalini Shakti, les asista despertando el erotismo en su interior, que purifique el pensamiento, la emoción, que avive la ternura. Y entonces vamos a suplicar la ayuda de las fuerzas divinas. Por ejemplo, allí vamos a invocar nosotros a nuestro Juan Bautista particular. Vamos a invocar a Santiago Apóstol, el santo patrón de la gran obra. Y vamos a rogar a estos seres que nos instruyan en el arte amoroso, que nos inspiren, que nos llenen de luz, anhelos de regeneración, purificación de la energía sexual.
que nos ayuden a encontrar la dicha erótica. Vamos a invocar a Eros, vamos a invocar a Kamadeva, vamos a invocar a Llanos, para pedir a estos príncipes de la aurora, a estos príncipes del amor, que inunden nuestra atmósfera de esa substancia divina. Ese Eros, ese Llanos, Kamadeva, Afrodita, ese Juan Bautista, ese Santiago Apóstol. Vamos a rogar que nos guíen y nos iluminen durante este trance alquímico. Vamos a invocar de manera innegable al bendito tercer Logos, al sagrado Espíritu Santo, para que realice el milagro de la transmutación sexual. ¿Comprenden? Durante estos trances también podemos suplicarle al antimonio interno, así, al antimonio interno, que es una parte del ser en nuestro interior, para que fije los átomos solares, para que vaya dando formación, creación a estos cuerpos. Vamos a suplicar a los maestros, pues que nos ayuden rompiendo esa membrana que tenemos en el coxis y que envuelve a nuestra serpiente de fuego, a la Kundalini. Que nos ayuden a que ascienda ese fuego en nuestro interior. Que nos ayuden a alcanzar el nacimiento segundo, la regeneración sexual. Allí mismo, de acuerdo a la intuición del iniciado y de la iniciada, podría invocar a Samael Aún Beor, inclusive a nuestro gurú Litelantes, para que este proceso alquimista sea lleno de luz y de éxito. Tal vez el iniciado gnóstico de momento no va a invocar a todos ellos. Se va a acordar de 3, de 2, de 4, en fin. Pero recuerden que la oración es toda dicha. Y entonces, muchas veces uno, ya que ha hecho sus oraciones a los santos maestros para que nos asistan en la cópula metafísica, realmente no se siente el tiempo. Realmente, poco a poco nos va embargando la fuerza espiritual que estos seres emanan. Así, es maravilloso poder comentar en este instante la necesidad de volver los ojos hacia la Santa Iglesia Gnóstica. El ritual de matrimonio gnóstico es maravilloso. Cualquier matrimonio gnóstico puede pedir el ritual de matrimonio, en el cual se consagra a los príncipes de la aurora, para que les acompañen y guíen por siempre durante el trabajo alquimista. Eso queda como un comentario para que cada quien lo vea en su propio lumiciano. Así, ya que hemos hecho dichas oraciones, entonces vamos a penetrar en el siguiente paso, el cual definiríamos pues como el número 7, y es la práctica de Diana. Así, la práctica de Diana es precisamente la expresión de la ternura, del amor y de la pureza, despertando el fuego erótico, el hombre en la mujer y la mujer en el varón. Así de simple. A través de los besos, las caricias, el baile, etcétera, etcétera. De este modo logramos, el hombre logra que su mujer y la mujer logra que su varón logren la plenitud total, perfecta del fuego erótico. Debe haber calor, debe haber dilatación, debe de haber humectación, debe de haber transformaciones fisiológicas que nos dicen que el fuego está encendido. No puede la dama gnóstica confundir a Eros con el delito. No debe la dama gnóstica limitar la expresión de esa diosa madre universal que está en su propia naturaleza sexual. La dama gnóstica tiene tanto derecho a vibrar en las mieles
de la dulzura y del erotismo como el varón. Así de sencillo, así de simple, porque ahí en ese momento somos iguales y queremos convertirnos en el andrógino divino. Es absurdo que haya matrimonios en los cuales solamente el varón logra la satisfacción sexual. Los dos tienen que lograr la dicha y la plenitud sexual. Los dos tienen que pasar tiempos enteros amándose. ¿Así? Entonces, la práctica de Dhyana nos prepara maravillosamente para el siguiente proceso. Llegamos a esa disponibilidad del cuerpo. Llegamos a esa elasticidad del vientre femenino. Llegamos a esa dureza del cuerpo masculino, etcétera, etcétera. Nos convertimos en un artista del instrumento amoroso que es el cuerpo de nuestra pareja, tratando de tocarle el alma, tratando de recordar, de inspirar en esos momentos cuando descubrimos el cuerpo de nuestra mujer, el cuerpo del varón por primera vez, para poder llegar entonces a un octavo paso, que sería la conexión sexual. Es entonces cuando el hombre, cuando la mujer, movidos por el más fino y refinado erotismo, pueden hacerse una sola carne y una sola sangre, para penetrar en ese espacio amoroso al reino de los cielos. Ese es el reino de los cielos. Mencionan los evangelios apócrifos. Le preguntaban al Maestro Jesús, me parece que en el libro de Santiago, ¿dónde se encuentra el reino de los cielos? Y el gran Kabir contestaba, allí donde el hombre y la mujer se vuelven una sola carne y una sola sangre, allí está el reino de los cielos. En ese momento de dicha infinita, en ese momento de conexión maravillosa, de corazones, de energías, de fuego erótico, de ese descenso del fuego del Espíritu Santo, uniéndose, combinándose y recombinándose con la fuerza eléctrica sexual de Devi Kundalini, provoca que la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes comience a desenvolverse. ¿Qué es esa electricidad que da más sensibilidad a ciertas áreas del cuerpo del hombre y la mujer durante el acto amoroso? Sino la fuerza eléctrica de Devi Kundalini, que nos señala a través de la piel, a través de nuestras superficies, las zonas, los sitios que se deben de estimular para que la víbora divina ascienda victoriosa. Así. No puede ser un trabajo alquímico en el que la pareja pues simplemente renuncia a la dicha sexual y confunden la mojigatería con la santidad y la castidad. La castidad durante la conexión sexual es el no derrame de la energía sexual. La santidad durante la conexión sexual es, con dulzura, utilizar nuestra lanza en el yoni femenino, en el templo del amor. Eso es santidad. Santidad en el acto sexual no es no tocar, no besar, no sentir. Santidad es palabras puras, besos puros, caricias puras. ¿Comprenden? La santidad es usar un lenguaje apropiado para nuestra esposa, la esposa para el esposo. Cuidar a nuestra pareja en ese proceso, cuidarle de que caiga, ser dulce, ser paciente, tener autocontrol, tener voluntad, para culminar en esa castidad,
que es la no pérdida del licor seminal. Así entonces, esta conexión sexual maravillosa comienza a desarrollar esa hoguera erótica en ese matrimonio. Los fuegos comienzan a desarrollarse esplendorosamente. Los chakras comienzan a girar vertiginosamente, inundados de las fuerzas cósmicas que descienden del cosmos y de la luz de los santos maestros que invocamos para el proceso alquimista. Y ellos hacen enormes esfuerzos por asistirnos dirigiendo nuestras corrientes magnéticas y vitales a lo largo de la columna vertebral. Así, de tal manera que durante esta doble liturgia de fuego no estamos solos. En alguna ocasión me comentaba un sacerdote gnóstico que tuvo la oportunidad de dialogar con la venerable maestro Litelantes. Comenta que en aquella ocasión tuvo la oportunidad de platicar con el ser, no con el bodhisattva. Y le decía al bodhisattva del maestro Litelantes, al ser, que si era lícito pedirle ayuda para el arcano ZF. Y le contestaba al maestro Litelantes que, era una frase cortante y dura, y la quiero decir igual. ¿Para qué me invocan durante la alquimia si voy y parecen palos fríos? Y uno, válgame Dios. Mucho hermano confunde la santidad, decía yo, con la mojigatería, y desprecian el movimiento. El movimiento debe ser dulce, suave, amoroso, pero se debe de sentir la dama, el caballero. Las posturas sexuales son maravillosas. El maestro mismo, en su obra del misterio del áureo florecer, habla de diferentes posturas tántricas que permiten el desarrollo de la serpiente, que permiten la castidad, que fortalecen las glándulas de secreción interna. Las distintas posturas sexuales tienen una repercusión en nuestra salud. Pero bendito sea el gnóstico que intuitiva y amorosamente yace en el lecho casto alquímico con su mujer, porque por amor e intuición tomará las posturas que su amor necesita, que su biología necesita, que su espíritu necesita. ¿Comprenden? Así, una vez que ese matrimonio gnóstico está en el paroxismo de esa conexión sexual, pues nos topamos con una realidad tremenda. Que hay dos tipos de alquimistas: el que sabe y el que no sabe. Porque para la gran mayoría de los alquimistas gnósticos, al llegar justo a ese momento, al llegar justo a esa fase preeyaculatoria, preorgásmica, muchos ahí caen. No logran retener la energía sexual. Y otros tantos llegan a ese punto, comienza la mantralización, la transmutación sexual, cede el órgano masculino y se acabó el arcano. Terrible error. Porque allí apenas están comenzando a elevar los vapores seminales. ¿Repites otra vez? ¿Sí, cómo no? Que los hermanos que no conocen o no han avanzado en el refinamiento del sacramento de Roma, al llegar al punto erótico preorgásmico, preeyaculatorio en el hombre, por ejemplo, ¿no? Preorgásmico en la mujer, muchos ahí caen y otros ahí se marca el final del trabajo alquímico. O sea, llegan a ese punto preeyaculatorio, o preorgásmico, mejor dicho, entonces transmutan
con el mantra Iao, Dionisios, Caula, Caú, Saula, Saúl, César, etcétera, etcétera, lo que dura su erección. Y entonces, al estar vocalizando y perder la erección, dan por concluido el trabajo sexual. A eso me refiero que es un error. Y el otro tipo de gnóstico, el que sabe, conoce el sabio uso de sus esfínteres sexuales para refrenar en ese instante, mantener la dureza, el fuego, el poder erótico, toma la lanza de Eros y entonces transmuta. Y cuando comienza a perder dureza, grosor, longitud, entonces continúa nuevamente con movimientos amorosos y vuelve a alcanzar la totalidad de la plenitud sexual sin haberse desconectado de su pareja. Continúa el acto amoroso y llega a una segunda etapa preorgásmica. Y entonces el varón alquimista gnóstico vuelve a refrenar, contrae sus esfínteres sexuales, usa los recursos de la iglesia amarilla del Tíbet, tantrismo blanco, magnificente, que se encuentra en la cultura oriental y que complementa el arcano ZF, y que por ello el maestro Samael Aún Weor en tercera cámara mencionaba: os doy la primera parte de la alquimia sexual, y la segunda parte deberéis de buscarla en la Santa Iglesia Amarilla del Tíbet. Taoísmo puro. Suprasexualidad. Convertirse en un atleta sexual. Y de ese modo, el varón y la mujer pueden alcanzar 20, 35, 45, 65 momentos preorgásmicos. Estamos hablando de 65 pausas para transmutar. Y aquel que solamente vive un umbral, o a lo mucho 2, y se rinde, no logra llegar al nivel que se requiere para hacer una verdadera transmutación. Por eso es que en el libro La montaña de la Juratena de Samael Aún Weor habla el maestro cómo él penetra un templo de los maestros del rayo de la fuerza, y que entonces veía discípulos con la víbora divina levantada, pero como un fino hilito. Y había otros maestros del mismo grado que el otro, pero con víboras gruesas. Obviamente que estamos hablando nosotros de diferente calidad, cantidad de transmutación. Diferencia de valores magnéticos entre un iniciado y otro, que aunque posean el mismo grado, el otro tiene más licor seminal transmutado. Aquel tiene más licor en el copero, aquel tiene más poder en el verbo, etcétera, etcétera. Y no es una competencia. Pero el hermano, como decía el primer ejemplo, de aquel que lo viste, que un mes duermen con ropa, otro mes, y así, y nada más la inserción, 15 minutos y adiós, ese hermano nunca va a romper la membrana que rodea la Kundalini. Nunca. Nunca tendrá la fuerza para abrir los cañones de la columna vertebral para que ascienda la víbora divina. Estamos hablando de suprasexualidad. Estamos hablando de un desarrollo dentro de nuestros órganos sexuales en aras de la más alta espiritualidad y del despertar de la conciencia. Así, el trabajo alquímico después de la conexión sexual puede durar 1 hora y media, 2 horas, 3 horas de conexión sexual ininterrumpida. Estamos hablando de suprasexualidad. El infrasexual no es tan solo el fornicario. El infrasexual también es el que no tiene la potencia sexual suficiente para un trabajo alquímico completo, que después de toda esa transmutación todavía desarrollemos la eliminación budista.
Si el órgano sexual ya perdió la fuerza, ¿cómo va a ser la eliminación budista? ¿Cómo vamos a trabajar en los misterios del áureo florecer? ¿Cómo vamos a trabajar con el ave de fuego? Para sanarnos, para activar los chakras, etcétera, etcétera. ¿De qué manera? Si el órgano sexual no tiene toda su plenitud y su potencia. Necesitamos nosotros, como el antiguo Goethe, el cual pues tenía ese Lucifer, ¿verdad? Ese perro negro, bravo, brilloso, brioso, que impresionaba y sus ojos parecía que lanzaban llamas. Ese Lucifer interior, que es la potencia sexual de ese iniciado, de Goethe. ¿Cómo? Si el varón gnóstico apenas y su propia lubricación lo traiciona y lo lleva a la eyaculación sexual. ¿Cómo es posible? Necesitamos regenerarnos, dejando de perder la energía sexual, transmutándola, pero también necesitamos una regeneración material, física de los órganos sexuales. Así, una vez que estamos en la conexión sexual y llegamos a ese estado preorgásmico, en el que después del oleaje, ahora viene esa quietud para poder transmutar. Así que entraría el 9º paso, que sería transmutación. Seguiría el 9º paso, que es transmutación. Cambiar una naturaleza en otra diferente. Tenemos que saturar de semen nuestro cuerpo. Tenemos que levantar la víbora divina. Hablo filosófica y metafóricamente, ¿no? Tenemos que llenar ese copero. Y aquí utilizaremos los sagrados mantras de transmutación mientras suplicamos internamente a Devi Kundalini, al Espíritu Santo, a Eros, a Kamadeva, la ayuda que necesitamos y los momentos de concentración preciosa para poder percibir los beneficios de estas sagradas ayudas y de nuestras propias corrientes subiendo en el hombre y en la mujer. Un detalle que hay aquí que me parece conveniente señalar es que un hermano un día trabaja con un mantra, otro día con otro mantra, otro día con otro mantra y no hace absolutamente nada. Tenemos que agarrar 2, 3 mantras, 4 mantras y con esos mantras trabajar temporadas. ¿Comprenden? El maestro Samael nos brinda unos mantras que son claves para el trabajo alquímico. Nos habla del Dios de los gnósticos. I-A-O. Cada letra tiene su inhalación y su vocalización. Tenemos el I-A-O. Quien quiera saber más de este mantra puede leer El matrimonio perfecto. Tenemos también el mantra más poderoso para despertar la Kundalini, el Kandil Bandil R, con R, el cual se debe de saber vocalizar. Se vocaliza haciendo la primera sílaba alta, la segunda baja, y la R como un molinillo, como un carrito, como los niños cuando juegan. Es decir, de la siguiente manera. Candil, bandil. Otra cosa es no. Es finito, es agudo, es suave. ¿Cuánto tiempo vocalizaremos el mantra I-A-O? Tal vez 10 refrendos de la energía sexual, tal vez 7 refrendos de la energía sexual.
Ya que hemos trabajado con ese I, A, O, entonces, en los siguientes refrendos, el candil, bandil, r. Si ustedes quieren, por otro lado también, activar un poco el optimismo, la alegría, el anhelo espiritual, agarrar otra vibración, entonces el caula caú, con K, caula caú, saula saú, César. Igual aparece también en el matrimonio perfecto. Y se inhala por palabra. Caula, cau, saula, sau, César. ¿Así? Y por último, podríamos utilizar el mantra S. Invocando siempre a nuestra bendita Madre Kundalini. Hay más mantras. El mantra Dionisio, por ejemplo. El mantra Isis. El O, Ao, Kakov, Na, Konsa. Es un mantra maravilloso de transmutación sexual. En fin, todo lo que el gnosticismo nos ofrece para hacer la gran obra. Pero si nosotros seleccionamos dichos mantras, u otra combinación que ustedes anhelen en su corazón, pues entonces, si trabajan así temporadas, podrán fijar energías, podrán conocer su experiencia alquímica. Otro aspecto que también es transmutación es la oración. El Padre Nuestro en ese instante. Oración a la Divina Madre. También es transmutación alquímica. ¿Así? Entonces, ya que nosotros hemos traspasado el umbral de la transmutación, entraríamos a otro paso, al 10º paso, que es la eliminación budista. Vean ustedes. ¿Qué es la eliminación budista? Es la muerte del agregado psicológico utilizando la lanza de Eros, el poder eléctrico sexual del hombre y de la mujer, que son un andrógino divino, para eliminar el defecto que previamente hemos comprendido en los 49 niveles del subconsciente a través de la muerte del yo. No de la muerte en marcha, eso no sirve. De la muerte del yo. Esa meditación que dura 1:30, 2 horas, 4 horas, para llegar al hondo significado del defecto. ¿Cómo se realiza? El hombre y la mujer, pues, se ponen de acuerdo, se intuyen. Mucha gente piensa que todo eso es estarse preguntando o tener una agenda. Si estás magnetizado, tú simplemente vas siguiendo el oleaje de la vida, el oleaje de la espiritualidad, el oleaje del erotismo. ¿Comprenden, hermanos? Entonces, en ese momento alquímico, el hombre o la mujer va a trabajar sobre su defecto. Primero uno para matar su defecto y después el otro para matar su defecto. Pero cuando uno está matando su defecto, el otro le está ayudando con ese mismo defecto. Es decir, estamos en ese trance, estamos voluptuosos de espiritualidad y de transmutación, entonces vamos a trabajar con la eliminación del defecto. Por lo tanto, tal vez el caballero, la dama gnóstica, pues menciona, ¿verdad? Vamos a hacer ese trabajo. Amor, ayúdame a eliminar este defecto. A este yo horrible de la ira, que es como un demonio con cuernos muy gruesos que me atormenta. Ayúdame, amor. Entonces, a ojos cerrados, visualizamos ese defecto e invocamos a Devi Kundalini Shakti y la vamos a visualizar. Vamos a visualizar con fe consciente
cómo Devi Kundalini sustrae todo ese poder eléctrico sexual transmutado y con su lanza lo lanza hacia ese defecto y lo calcina. Lo hace cenizas mientras vocalizamos el mantra Krim. Así. Krim. Y es curioso cómo mucho hermano enseña la muerte del yo vocalizando el mantra Krim. Pero si estamos en profunda meditación y nos ponemos a escuchar el paso y a vocalizar, pues nos estamos saliendo de la meditación. El mantra Krim no va en la muerte del yo. El mantra Krim va en la eliminación budista durante el proceso alquímico para conquistar la perla seminal y el misterio del áureo florecer. ¿Comprenden? Entonces, vocaliza varias veces, 3, 4 veces, 7 veces, lo que su intuición le muestra. Y ahora, la contraparte, nuestra dualidad, pues también nos va a decir, ahora ayúdame, asísteme a eliminar este defecto, que es un cocodrilo perverso y gigante, que ha sometido mi alma, asísteme. Así que entonces, la pareja, pues también va a visualizar eso. Y ahora los dos van a suplicar a la Divina Madre de aquel a quien pertenece ese defecto, le asista a eliminarlo. Habrá quien, sin imaginarlo, vea que su Divina Madre solita va y decapita el defecto y luego le lanza la energía sexual. Porque es un camino de revelación interna. Así. Y vamos a asistir eso con el mantra Krim. Nuestra Divina Madre calcina ese defecto. Y es increíble cómo el gnóstico siente esa liberación en el alma. Siente esa restitución de principios y valores en su interior, en el grado en que se ha dado muerte a ese defecto. Y es posible la total eliminación del mismo. Es posible. La muerte del yo existe. El incremento de la conciencia existe. Pero hay que apegarnos a un método correcto. Hay que poner la rodilla en el piso y aceptar que nos digan cómo se hacen las cosas. Ser como Santo Tomás. Llevarlo a la experiencia, vivenciarlo totalmente. Entonces, ya que hemos trabajado con la eliminación budista, esa pareja gnóstica pues va a pasar a un 11º paso. En ese 11º paso, si la potencia sexual lo permite, si existe ese anhelo, etc., se le pedirá al tercer logos que forme el ave de fuego. Y esa ave de fuego vamos a suplicar nos sane el hígado, nos sane los riñones, nos dé inteligencia, cure nuestros chakras, rompa la membrana que envuelve a la kundalini, y vamos a visualizar cómo esa ave de fuego lanza fuego a esa área. Hay un libro del Maestro Samael que se llama Manual de Magia Práctica. Allí encuentran la fórmula completa con el ave de fuego. Si no hay un defecto que eliminar, porque cometimos el grave error de no tener un trabajo psicológico, pero sí un anhelo amoroso, bueno, pues entonces no se hará la eliminación budista. Se podrá trabajar directamente con el ave de fuego. O simplemente llegamos a la transmutación sexual sin eliminación budista y sin la invocación del ave de fuego. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay casos en los que por algún motivo ese iniciado no está trabajando apropiadamente su psicología. Hay casos así. O que se está agotado y el recurso vital sexual ya no llega a eso. ¿Comprenden? Calculó mal su vitalidad. Así. Entonces, bueno, pues estamos cayendo en un grado de alquimia un poquito más abajo, pero infinitamente superior al que desconoce todo esto.
¿Comprenden? Hay que ser flexibles. Entonces, seguiría un 12º paso. En ese 12º paso, nosotros pues tenemos la desconexión sexual para dar gracias. Sería un paso como de gratitud, ¿no? O acción de gracias. Damos gracias por la ayuda recibida a los venerables que nos asistieron, al Espíritu Santo, al antimonio, y suplicamos, pedimos, rogamos nuestro nacimiento y que por caridad infinita nos muestren la calidad del trabajo en las dimensiones superiores. Y una vez que estamos terminando ese acto de veneración a la divinidad, entonces bendecimos el agua y el pan. Esa agua y ese pan se van a cargar, porque es una doble liturgia de fuego. Se van a cargar de átomos crísticos, de fuerzas solares, de nuestras plegarias, de lo que emana ese andrógeno divino, y vamos a compartir el agua y el pan con nuestra dualidad esotérica. ¿Puede ser uva también? Puede ser uva, hermano. Entonces, ya que hicimos ese procedimiento magístico, alquímico, ya que estamos buscando nuestro homúnculo, trabajando con el alquem, con la tierra negra, entonces, después de eso, pasamos a otra fase muy libre de la capacidad del iniciado. Meditación profunda acerca del trabajo alquímico para autocalificarlo. ¿Qué tal que por ahí salió una vulgaridad, salió un hábito equivocado, un recuerdo del centro motriz equivocado, etcétera, etcétera? ¿Comprenden? El iniciado, antes de dormir, deberá de orar siempre el Padre Nuestro, nos dice el maestro Samael Umbeor. Y todavía falta continuar con los trabajos de salida en astral, etcétera, etcétera. Hasta aquí el proceso, mis estimados hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que se graben las preguntas o ponemos una pausa y hablamos libremente?